palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigos soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tengan todos un buen momento en el Señor. Qué alegría, qué entusiasmo volvernos a encontrar en este horario, para quienes lo están viendo en el horario de las 7 de la noche en este momento, o en otro horario, para quienes no lo pueden ver de manera sincrónica, sino de manera en diferido. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno, director de la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial. Mil bendiciones para todos. En el día de hoy realizamos un momento de espiritualidad, como hicimos para el Antiguo Testamento, ese momento de análisis de la realidad desde la palabra del Señor. Yo los felicito a todas las personas que han sido fieles a esta escuela bíblica. Ustedes nos han dado ejemplo sinceramente, y se lo digo con el corazón en la mano, nos han dado ejemplo de permanecer y perseverar, de perseverancia, de estudio de la Biblia continuo y prolongado. Qué bueno. Continúen animados, que es el Señor quien los ha invitado para que cada vez conozcamos, cada vez amemos, cada vez sirvamos mejor a nuestra iglesia, amando y conociendo la palabra del Señor, que ya lo hemos dicho en el estudio de los diferentes bloques literarios del Antiguo Testamento, especialmente en la parte introductoria que me correspondió. En últimas, la Biblia es una persona, porque el centro es Jesús y es el esperado desde el Antiguo Testamento por los reyes, los patriarcas, los profetas, y hecho realidad en el Nuevo Testamento para nuestra salvación. Ustedes, repito, me han edificado por su amor a la palabra, por su perseverancia. Siempre les he hablado, no se preocupen por el tema de los talleres. Han resuelto muy bien los talleres que se han colocado, hace días ya que no se pone. El Padre Jason fue el último que expuso sobre los profetas, y la verdad sea dicha, a veces son dificultades en la plataforma, que está como muy lenta y se agiliza mucho, es por medio de la plataforma donde ustedes pueden resolver los talleres, pero lo importante es que los tenemos allí en la pantalla chica del canal de YouTube Misión Pura Vida. Gracias a quienes se han inscrito, gracias también a las personas que
han motivado a otros para que se inscriban a este canal. Por un poquito no llego a 1000. Estoy a punto de llegar a 1000 suscriptores y así poder transmitir en directo por el canal Desde Tu Misión Pura Vida tantos programas que se pueden hacer de diferentes lugares sin mucho aparatejo, cuando ya logremos tener los 1000 suscriptores. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Digámosle a Él que nos ilumine. Digámosle a Él que nos llene siempre de su gracia, de su paz y de su amor. Yo te pido, Señor, el Espíritu Santo para adolescentes, jóvenes, personas adultas, adultos mayores que se encuentran realizando este estudio bíblico. Es una bendición. Lo hemos promovido especialmente por este tiempo de pandemia. Y sabemos que para Dios no hay distancia. Allí está en sus hogares. Y es Jesús a quien debemos invocar, porque es Jesús el que nos regala el Espíritu Santo. Que esta noche sea una noche de espiritualidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué hemos visto antes de comenzar con el tema de espiritualidad de hoy? Un pequeño recorderis, retroalimentación de las diferentes lecciones que hemos visto. La Escuela de Estudio Ciberbíblico Eclesial tiene unos ejes temáticos y comenzamos con el Antiguo Testamento. Realizamos un preámbulo que fue una lectura de la realidad a la luz del libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 20, y de Deuteronomio, todo el capítulo 8. Quienes de pronto no estuvieron en la parte introductoria, léanse Éxodo 20, 20 y Deuteronomio, capítulo 8. Se decía: toma conciencia de tus límites. El desierto se convertirá en lugar de aprendizaje y por eso nos ayuda a descubrir las falsas seguridades en que hemos edificado la vida. Les recomendé el video Acróstico COVID-19 de mi autoría. Lo encuentran en el canal de YouTube Misión Pura Vida, dura 16 minutos. Y luego comenzó el padre Evelio, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, párroco de esta comunidad parroquial, con el origen de la Biblia. Después hubo una breve historia de Israel a cargo del teólogo y seminarista Sebastián Sánchez. Luego el Pentateuco al cargo del padre Evelio. Después los libros históricos a cargo de Sebastián Sánchez. Luego los libros sapienciales, unas exposiciones lindas que realizó el padre Jorge Vázquez. Terminamos los bloques del Antiguo Testamento con los libros proféticos, a cargo del padre Jason Dubán Aristizábal. Y ahí vamos, aprendiendo. Les hemos dicho que este primer nivel no tiene mucha profundidad. Ya nuestro párroco lo repetía, nos perdonan personas que sabemos han hecho cursos muy altos referente a la palabra del Señor, pero tenemos un público muy diverso. Algunos apenas tenían un primer acercamiento a la palabra. Estamos utilizando en este primer nivel la metodología que nos enseña el apóstol San Pablo, cuando dice que unos en Cristo son como niños, otros como jóvenes, otros como adultos, otros se creen poseedores ya de la verdad. Entonces le hablamos a todas las personas en este primer nivel,
porque si tratamos de hablar de manera sencilla, todos nos van a entender. Los que saben menos, los que saben un poco más, los que saben bastante. Gracias porque han sido humildes para recibir nuestras enseñanzas que desde los pocos conocimientos bíblicos que tenemos les damos y que lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño. Originamos transmisión desde el Retiro Oriente Antioqueño, Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, ya dentro de 8 días se comienza en sí el estudio del Nuevo Testamento. Esta escuela, si Dios quiere, se prolonga hasta el 14 del mes de diciembre. Y vamos a tener para el día de hoy, comenzar este Nuevo Testamento, no con un tema específico en cuestión de bloques literarios, pero sí vamos a ver el análisis de la realidad desde la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es que si comenzamos iluminando la realidad del antiguo, iluminando la realidad que vivimos con el texto desde el Antiguo Testamento, ahora comenzamos el Nuevo Testamento y analizamos la realidad con un texto del Nuevo Testamento. 2 textos fueron para el Antiguo, Éxodo 20:20, se lo recomiendo si de pronto alguien no lo recuerda muy bien, y Deuteronomio 8. Hoy vamos a leer, para que vayan buscando en sus Biblias, a ver cuál es la Biblia más rápida, que se note que ya encontró el texto. Romanos capítulo 12, versículo 2, y Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 12. Y dice así, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Qué texto tan hermoso. Sabemos que los virus han hecho muchos estragos a través de la historia en muchos países. Pero sabemos también que las enfermedades, las pandemias, y cuando hablamos de una pandemia es porque fue un virus que se regó por todo el mundo. El nombre de este virus es, o la definición, agente patógeno de la familia de los coronavirus, que cuando llega al ser humano le produce problemas muy serios, tan serios que puede causarle la muerte. Y nos preguntamos si este virus es un misterio. Y la respuesta es que no. Es una enfermedad. Es un agente patógeno que causa grandes estragos. A partir de este virus, lo que sí debemos preguntarnos es si la vida se cuestiona cuando hay tanta muerte y tanta enfermedad, y la respuesta es positiva, sí. Se cuestiona la vida, en el sentido que no está en nuestras manos, repito, sino que está en las manos de Dios. ¿Cuál es el problema? Enfermedad y muerte, pobreza, hambre, desespero, encierro. ¿Cuál es la causa del problema? El agente patógeno de la familia de los coronavirus. ¿Cuál sería la solución para este problema? La solución, por supuesto, la vacuna.
Ya hay muchos países que han logrado tener cierto control, que es lo primero que se necesita, tener dinero para producirla. Han analizado y la vacuna es segura, pero la eficacia siempre deja un gran interrogante, con el respeto a la ciencia, pero la eficacia solo se podrá medir a partir de 2 o 3 años. Pero bueno, lo que va sacando la ciencia hay que aprovechar. Les estoy hablando de esto porque desde la palabra del Señor vamos iluminando qué es lo que nos está ocurriendo, para no caer en la desesperanza. Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿De qué puede estar salvando Dios al mundo cuando estaba desenfrenado, desenfocado? Cuando andaba en tanto engreimiento, egocentrismo, en una competencia por la plata, por el dinero, por el poder y el mismo placer que tantas enfermedades ha causado a la sociedad. La pandemia, sin querer decir que Dios la mandó, me parece que se ha logrado sostener un poco esta realidad. Y por eso lo decía en la introducción al Antiguo Testamento, desde el texto de Éxodo 20:20. Muchos ricos del mundo le dijeron a los gobiernos: cóbrenos más impuestos para que colabore y tenga ayudas sociales con la gente más pobre, con los pequeños empresarios, para que sigan sosteniendo el empleo. Pero ¿qué podemos interpretar o con qué palabra podemos iluminar lo que está ocurriendo? San Pablo tiene la respuesta. Capítulo 12, versículo 2. Y repito el texto para que nos quede claro en la mente y en el corazón. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Atención, comienzo a desmenuzar el texto. Dios nos pide a través del apóstol San Pablo para que no nos acomodemos a la manera de pensar del mundo. Es que la manera de pensar del mundo, en términos muy generales, es mercantilista, consumista, de la moda, de la competencia, de los estereotipos humanos. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes y jóvenes mañana no piensan sino en ser James o Cristiano Ronaldo, o este jugador de Argentina, que se me escapa en este momento el nombre, Messi, o uno de Brasil, muy famoso, Neymar, o Jenny Mirra, del de Colombia? Buenos jugadores, pero que ellos no son dioses. O algunos quieren ser Shakira, unas quieren ser Shakira, otros quieren ser Carlos Vives. Y bueno, estas personas que han salido adelante, esa fue su profesión, pero no pueden ser modelos incluso en el tema moral, religioso, espiritual. Tenemos que cambiar el chip, y el apóstol San Pablo nos dice: cambiemos de mentalidad. A veces los padres de familia castigan a sus hijos y les dicen: eso no se hace. O en una predicación de retiros espirituales, está bien que se haga, la persona llora y se revuelca porque le enrostran el pecado y les dice: está actuando mal, estás en el pecado, y predicaciones condenatorias de juicio, infierno, condenación, de juzgamiento de parte de Dios.
Y lo mejor es hablar, sí, de eso, pero sobre todo del amor y la misericordia de Dios que está para perdonar. Pero se necesita, primero, no el cambio de actitud, sino el cambio de mentalidad. Romanos lo enseña, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Y el mundo presente nos ha querido enredar. Y nos ha querido incluso como meter a la fuerza que la felicidad se encuentra solo en la salud, que la felicidad se encuentra solo en la plata, en el dinero, que la felicidad se encuentra solo en el placer. Y entonces le han puesto el cuento al enfermo que mejor dígale al médico que le practique la eutanasia. Es una gran mentira, por eso dice el Señor, si no estoy mal, en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, los hijos de las tinieblas son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Pues este curso bíblico es para los hijos de la luz y espero que logremos entender y concienciarnos que hay que cambiar de mentalidad y que de pronto esta pandemia nos ha servido para hacer un stop, un pare en el camino. Y muchas familias logren entender que nunca se encontraban, que nunca dialogaban. Ahora y sobre todo en el tiempo de la cuarentena, les tocó vivir día y noche en 4 paredes. Y ocurrieron 2 cosas, o se pusieron a pelear o se reconciliaron. Pero las situaciones familiares no siguieron igual. Hubo un cambio de mentalidad. Hubo un conocimiento más del hermano, del papá, de la mamá. Dios nos ama. Y por eso el predicador del Papa canta la mesa el Viernes Santo. Decía hermosamente cuando hablaba de la pandemia, de la cuarentena que teníamos tan tremenda, de este encerramiento que hubo. Decía, Dios nos puede salvar evitando que nos caigamos. Y el ejemplo que puso es de un gran pintor en los Estados Unidos que estaba haciendo un lienzo para, no recuerdo el nombre, para una catedral de los Estados Unidos, de la Iglesia Católica, en la parte alta del presbiterio. Y ese pintor estaba subido en unos andamios muy altos, muy elevados. Y por supuesto en la parte de arriba ya hay un tablado amplio, donde el pintor llegaba y se acercaba al lienzo para depositar allí su arte con su pincel. Y tenía un ayudante. Y el pintor, emocionadísimo porque ya prácticamente había terminado el cuadro, o la pintura de lienzo costosísima, se fue yendo hacia atrás porque de cerca se aprecia menos el arte. Un poquito se va retrocediendo uno cuando pone un arreglo, cuando pone unos telones desmayados. Entonces un poquito el arte se ve mejor desde lejos. Y este gran pintor, artista, se fue yendo hacia atrás emocionado por el cuadro que había hecho. Y oh sorpresa, estaba a 1/4 de caer al vacío. Si la persona que estaba allí le quería evitar la caída, no podía gritarle. Fue muy inteligente y pensó en fracciones de segundos lo propio para salvar a alguien. Y fue que cogió la pintura que estaba en el balde y se la tiró al lienzo. Dañó el lienzo
y el artista se puso las manos en la cabeza y dio un paso adelante, porque trató de quitarle el balde con pintura que le estaba destruyendo su obra de arte. Y luego le dijo el que le ayudaba: estuviste a menos de una cuarta de caer al vacío. Y Reinero Cantalamessa decía en aquel Viernes Santo que en ese momento la pintura se dañó, el orgullo del hombre se dañó. Claro, años de trabajo de este pobre artista se dañó cuando le tiraron la pintura al azar, a la loca, pero la intención era que el artista se conmoviera porque le estaban dañando la obra de arte y se viniera a arrebatar el balde, porque donde el ayudante le grite se va a ir al vacío, el pobre hombre del susto más rápido hubiese caído allí. Es muy probable que la pandemia haya frenado muchos proyectos en la vida de ustedes, en la vida mía, sacerdotal. Es muy probable que algunas empresas se hayan acabado. Es muy probable que muchas personas, no es probable, es una certeza, se quedaron sin empleo. Algunos artistas le hicieron un stop a la carrera. ¿Cuántos encuentros de fútbol ya no se realizaron en la cuarentena? ¿Cuántos artistas que se iban a encontrar en las plazas ya no pudieron estar? ¿De cuántas cosas pudo haber estado Dios salvando la humanidad? Estos momentos han sido momentos muy lindos para orar más, para confiar más en Dios, para saber que la vida es un misterio y que no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. ¿Cuántos tendrían un viaje para Estados Unidos para irse a vivir allí, trabajar y estudiar? ¿Y cuántos se han ido para España y Estados Unidos y Europa? Y allí han perdido su alma. Allí han entrado en el consumismo del mundo, en la arrogancia, en el orgullo, porque han conseguido dinero y han perdido su alma. Así que Dios, por medio de esta pandemia, nos puede estar librando también de cosas muy difíciles que seguramente iban a ocurrir. Frenó la carrera sin sentido del hombre para que frenando le encontremos sentido y retomemos de nuevo el camino. Los que somos buenos jinetes y tenemos experiencia de montar a caballo, sabemos que cuando el caballo va por los caminos en una velocidad impresionante, es muy probable que se lance a huecos que son peligrosos o se encuentre con una roca. Entonces lo que hace el jinete es frenarlo, no porque le incomode que el caballo corra, sino que es un peligro. Puede matarse el caballo y lo más grave, matar al jinete. Y se frena para que el caballo entonces tenga más tiempo de ver por dónde se va a meter, de dejarse guiar por dónde es el camino. La pandemia nos ha frenado y creo que nos ha hecho cambiar de mentalidad, y esto es lo que dice el apóstol San Pablo: y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo bueno sería el cuadro, muy importante el cuadro, de muchos años, muy importante el cuadro, de millones de pesos.
pero sí era más importante la vida del artista. Y a través de su ayudante, Dios salvó al artista de no caer al vacío. A través de la pandemia, Dios nos puede estar librando de muchas cosas terribles. Bendiciones para todos. El otro texto, y en este sí voy a ser muy breve, ya manera de conclusión, creo que me faltan unos 3 o 4 minutos. El otro texto está en el capítulo 8 de esta misma carta a los romanos. Y vamos a leerlo del 5 al 12, capítulo 8 del 5 al 12. Estemos muy atentos, es la palabra de Dios que nos habla. Y es palabra del Nuevo Testamento, porque dentro de 8 días comenzamos el estudio del Nuevo Testamento. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 12. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte. Oiga, las tendencias de la carne desembocan en la muerte. Cuando visitamos clínicas y hospitales, ¿cuántos jóvenes enfermos de SIDA? Y ellos mismos lo dicen, una enfermedad venérea que la obtuve en sitio de prostitución. Cuando visitamos cárceles, ¿cuántos jóvenes allí privados de la libertad por años? Y ellos dicen, porque no supe cuidar mi vida, porque no tenía una vida espiritual y me dejé arrastrar de los malos amigos. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, y eso es muerte. Encarcelamiento es muerte. ¿Cuántos proyectos se apagan? El hospital es muerte, aunque estemos vivos. ¿Cuántas iniciativas se pierden por estar enfermos? Y dice San Pablo, ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y la paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Me fui hasta el versículo 12, pero es que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no se puede agotar. Desde cualquier texto podemos hablar también de cualquier realidad. Queridos estudiantes de la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial, con este tema de espiritualidad introducimos el Nuevo Testamento. Gracias por escucharme. Gracias por permanecer en la escuela. Escriban en el chat sus preguntas, sus inquietudes.
Repito, no se me angustien por los talleres. Ánimo. Sigan asistiendo todos los lunes a las 7 de la noche, a esta misma hora. Y recuerden, es una gracia de Dios. No te vayas a retirar. Porque el Señor dice en el Evangelio, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. No podemos poner la atención en la Biblia y luego desanimarnos. No, adelante, superen cualquier dificultad, pero centrémonos en la palabra del Señor. Y le recuerdo lo de San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Termino como comencé, con una pequeña oración y finalmente con el himno a la Biblia. No se les olvide, envíen este link para que otros también vean este tema. Y por favor, allí les dan un mensajito diciendo: inscríbase en el canal de YouTube Misión Pura Vida, un canal de evangelización, para que así crezcamos. Y ustedes me colaboran con suscripciones y yo les garantizo, con la ayuda de todos mis compañeros sacerdotes, seguir evangelizando todo el tiempo. Pa' adelante. Gracias, mil y mil bendiciones. Oramos por las personas enfermas del COVID. Oramos por el eterno descanso de quienes han fallecido. Los sábados, quienes me puedan acompañar por este mismo canal, tengo la Eucaristía especial por los enfermos. Allí pueden interactuar y se lee en el momento de la comunión, sábado a las 7 de la noche. Los jueves también a las 7 está especial emisión Pura Vida, que se hacen diferentes entrevistas. Les doy la bendición y terminemos con el himno. Escuchémoslo con todo el amor y con todo el cariño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz, da miedo proclamarla, todo tu felices, no temas, contigo estoy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo, testigo soy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor.